La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te da la bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y tu familia. Es un tiempo donde compartiremos alabanza, escuela dominical y el mensaje de la palabra del Señor. Te invitamos para que puedas utilizar las vías disponibles y hacer tus comentarios para poder estar en contacto contigo. Ahora dejamos el tiempo para nuestra actividad dominical. Que el Señor te bendiga. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es de verdad un privilegio poder llegar nuevamente a sus hogares como lo hacemos en cada oportunidad que hemos tenido durante todos estos meses. Lo hemos hecho día lunes, martes, jueves, domingo. Y la verdad que nos da una gran alegría que usted pueda estar aquí con nosotros. ¿Sabe? El propósito de esta actividad es compartir con usted la palabra del Señor. También es un propósito compartir un tiempo de alabanza y el tiempo los días domingos de escuela dominical o la Santa Cena. Pero además de eso, también se ha convertido en un canal por el cual nosotros podemos comunicarnos con usted y usted con nosotros. Algunos hermanos a veces me dicen, hermano, nosotros lo vemos, ¿verdad? Y yo les digo, pues qué bueno que ustedes me ven, pero nos gustaría saber de usted. Yo quiero invitarle a que en esta oportunidad, pues usted pueda tomar un momento y escribirnos ahí en los chats donde usted se está conectando, donde usted nos está viendo, porque es importante entender que este tiempo y este medio realmente se ha convertido en una oportunidad para que la palabra del Señor llegue aún más allá de nuestras fronteras. Cuando nosotros en la iglesia local nos paramos, porque lo volveremos a hacer, ¿verdad? Lo hacemos ahí desde el púlpito y damos un saludo, pues nos escuchan los hermanos que están ahí sentados, pero hoy tenemos la oportunidad de que eso llegue más allá. Cuando nos paramos ahí en el púlpito y transmitimos el mensaje de la palabra del Señor, pues llegan los que están ahí, pero hoy podemos llegar aún más lejos. Así es de que con esa, pues para mí eso es una alegría, para mí eso es ánimo. Así es de que yo quiero saludarle a usted que se está conectando con nosotros. Bueno, que probablemente ya tiene más de un mes, más de 3 meses de estarse conectando con nosotros. Siéntase bienvenido. Saludamos a todos los hermanos, tanto dentro de nuestro país como más allá, a todos nuestros hermanos de esta Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, que ahora se reúne de esta manera. ¿Sabe? En esta oportunidad yo quiero leer con usted lo que dice el apóstol Pablo en la Escritura en Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Es un tema para mí es un versículo muy interesante para mí en este tiempo, porque el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando él escribe en el Nuevo Testamento, siempre escribe lejos de las personas que van a recibir sus manuscritos. Y probablemente nosotros estamos acostumbrados a que cuando predicamos o cuando escuchamos la prédica, pues estamos ahí cerca de la persona que lo hace. Pero Pablo dice, miren, yo sé que están lejos, y como están lejos, yo quiero decirles algo. Cuando yo he estado con ustedes, ustedes han sido obedientes, porque el apóstol Pablo dice, amados, dice. Ustedes han sido obedientes cuando yo estoy presente, pero ahora quiero pedirles que en mi ausencia, no solo cuando estamos juntos, sino en mi ausencia, y hay una palabra aquí muy interesante que dice, ocupaos en vuestra salvación. Y sabe, esta palabra ocupaos es muy importante. La palabra ocupaos tiene que ver con la intención de estar haciendo algo. La intención de no estar, o lo opuesto sería desocupado. Hace muchos años yo leí un libro y ese libro decía algo que a mí me pareció muy interesante. Decía, el ocio es el taller de Satanás.
Y es verdad, cuando nosotros no tenemos nada que hacer, entonces tenemos ahí riesgo de estar pensando en cosas malas. Pero le dice Pablo a los cristianos, ocúpense, hagan algo, pero sí, no les dice simplemente, hagan cualquier cosa, ¿verdad? No, ocúpense en vuestra salvación. ¿Sabe? En este tiempo que hemos estado lejos de nuestras iglesias, lejos de nuestros pastores, claro, por estos medios tenemos alguna comunicación, pero probablemente hoy ya no estamos en presencia de nuestro pastor todo el domingo en la mañana, o todo el martes, o todo el culto de jóvenes, o todo el culto de damas. ¿Qué estamos haciendo? Y es un buen momento para que nos evaluemos a nosotros mismos y pensemos, este tiempo, estos 6, casi 7 meses que han pasado, ¿en qué nos hemos ocupado? ¿Sabe? Yo quisiera hacer la exhortación que hace el apóstol Pablo. ¿En qué se va a ocupar usted? Ocúpese en su salvación. Ocúpese en escudriñar la palabra del Señor. Ocúpese en orar. Ocúpese en adorar. ¿Sabe? Alguien decía uno de estos días, yo creo que si hay una persona que hablaba lenguas allá en la iglesia y que en estos 6 meses ya no las habla, seguramente solo era una fachada. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló sus lenguas? Ay, no, hermanos, que qué vergüenza hablar lenguas en mi casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que usted en su casa pueda alzar sus manos y pueda empezar a cantar al Señor y decirle, Señor, te amo, tú has sido bueno, has sido lindo, aquí nosotros le proveemos cantos, usted ahí los puede poner, darle play al canto y mientras el canto está sonando. Ahora usted va a decir, hermano, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que usted y yo tenemos que estar ocupados buscando y procurando nuestra salvación. Sí, yo les he dicho a los hermanos que nos conectamos los días jueves. ¿Sabe qué es lo bonito del discipulado del jueves? Que usted puede oír el discipulado del jueves y hay cosas que de repente va a notar y entonces el día siguiente o cuando termina la transmisión usted puede agarrar su Biblia y puede agarrar su cuaderno y puede regresar el video y decir en el minuto 8 con 15 segundos el pastor dijo algo que era muy interesante y yo no le puse atención o me llamó la atención y quiero compararlo con este otro versículo, pero termina la transmisión y apagamos el teléfono y hasta ahí llegó nuestro momento de búsqueda del Señor. No, ocupémonos en nuestra salvación. Ahora, finalmente el apóstol Pablo dice, con temor y temblor. Sí, no nos ocupemos solo por salir del paso, hagámoslo con respeto. Cuando nos acerquemos a la palabra del Señor, hagámoslo con respeto, con temor. Cuando oremos, hagámoslo con temor, hagámoslo con temblor. ¿Sabe? El Señor tiene promesas para sus hijos. El Señor tiene una promesa maravillosa para usted, pero Él está esperando que usted y yo nos ocupemos en buscar sus promesas. Vamos a orar esta oportunidad para pedirle al Señor que bendiga el tiempo que vamos a compartir esta mañana. Así es de que yo le invito a que usted pueda acompañarme. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Claro, si usted está manejando, no cierre sus ojos, pero si usted está ahí en su sala, está con su familia, está en un lugar, pues tomemos este tiempo con temor y temblor. Que el tiempo, esta hora y media que tomamos los días domingos, tenga respeto. Sintamos respeto por este tiempo. Tomemos este tiempo, no nos distraigamos en otras cosas, ya después habrá un tiempo para las otras actividades, para la familia, pero yo le invito, ocupémonos con temor y temblor en buscar del Señor. Acompáñenme a orar. Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad te damos gracias, Señor, por estos medios que tú nos has provisto. Señor, yo no puedo dejar de agradecerte por las personas que han hecho posibles estas transmisiones. Aquellos, Señor, que con dedicación y con esfuerzo han preparado los materiales que se van a transmitir. Aquellos, Señor, que los editan y aquellos, Señor, que se encargan de que esos materiales editados puedan llegar hasta las casas de nuestros hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido proclamada hasta lugares donde no creíamos, Señor, que íbamos a llegar. Te doy gracias, Señor, por ello. Yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas que se conectan con nosotros y te pido, Señor, que el tiempo que vamos a tener hoy
sea un tiempo de bendición y que al terminar este servicio dominical, Señor, podamos sentir que hemos sido edificados, podamos haber tenido la experiencia, Señor, incluso de sentir el toque de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Los invitamos para que nos acompañen esta mañana. Amén. La historia nos ha dejado a Absalón en Gesur como un desterrado por haber asesinado a su hermano Amnón. Y David llora todos los días de esos 3 años que Absalón está lejos. Por eso es importante la historia preparada por nuestro hermano Miguel Ecomac, basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y que ha titulado Un perdón sin arrepentimiento. Joab, el comandante de David, observa lo que David siente por Absalón y quiere ayudar de una manera interesada, por cierto.
y va a Tecoa, una ciudad conveniente, porque no está muy cerca de Jerusalén, y entonces David no se puede percatar ni conoce a la mujer. También es una mujer astuta, y le dice: preséntate ante el rey con una historia que yo te voy a decir, pero preséntate como una mujer viuda, sin perfume, que ha guardado duelo durante muchos días, y cuéntale la historia. Esta mujer se presenta ante el rey David, se inclina ante él y le dice: socórreme, oh rey. David se interesa por el caso y le dice: ¿qué tienes? La historia comienza a fluir y le dice entonces: yo tenía 2 hijos, ambos fueron al campo, pero uno de ellos, en una molestia que tienen, mata a su hermano. Y ahora la misma familia quiere que yo entregue al que quedó para que haga justicia con él y también pierda la vida. ¿Qué haré yo sin un nombre, sin herencia y sin familia? David le dice: no te preocupes, yo me encargo de este asunto y se va a arreglar. La mujer insiste: la maldad es en mi casa, no es en tu casa, oh rey. David le responde: yo me encargaré que nadie hable de él. La mujer sigue preparando aquella trama interesante. Rey, pero vive Jehová, que va a venir el vengador de la sangre y va a matar a mi hijo. David, en el versículo 11 y su segunda parte, responde de la siguiente manera: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. David ya está en el punto ideal. La mujer ha conseguido muy bien llevarlo a este punto y le dice al rey David: ¿me permites una palabra más? ¿Por qué el rey, teniendo a su misma familia, con alguien que mató, no le perdona? Pero sí puede perdonar a un extraño que es culpable también de asesinato. Y aquella mujer dice un versículo tan interesante que podemos leer en el 14, hermanos: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Qué interesante este pasaje, casi que muy hermoso para dejarlo de meditar. Esa mujer es astuta y le dice: una vez muerto tu hijo, ya no vale la pena hacer algo. Además, es un desterrado, y Dios, cuando tiene un desterrado, provee de medios. ¿Por qué tú no los provees? Interesante reflexión. Pero la mujer sabe que está delante de un rey y le dice: yo no voy a decidir por ti. Tú eres un varón de Dios que vive bajo el amparo de Él. Eres como un ángel para juzgar, así que dejo que juzgues según creas conveniente. David se percata ahora: esta historia no es fácil de armar, ni el punto en el que ahora se encuentra, y le dice: te voy a pedir que me digas la verdad. ¿Es Joab
quién está tras todo esto? Y la mujer le dice, tuve miedo, tuve temor, es tu pueblo y es tu comandante. Reconozco que Joab ha tenido que ver con ello. Y se despiden. Entonces David manda a traer a Joab y le dice, ve por mi hijo allá a Jesús, tráelo. David está en una decisión que vemos correcta todavía. Y Absalón se inclina delante del rey y le dice, veo que he hallado gracia en tus ojos. Y fue rápido a traer a Absalón. Absalón viene a Jerusalén. Pero aquí empieza a haber un problema que no se puede aceptar muy bien. Porque David le dice que se vaya a su casa y no vea yo su rostro. Absalón debe esperar 2 años más y se desespera y quiere ver a su padre. Entonces le dice a sus siervos, vayan a quemar el terreno de Joab, porque 2 veces he pedido que me lleve al rey y no me hace caso. Y entonces queman el campo de cebada de Joab y Joab debe venir y le dice, ¿por qué has hecho esto? Y aquí nosotros empezamos a ver el problema de un perdón sin arrepentimiento. Leamos el versículo 32. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Aquí vemos el corazón de Absalón. Un personaje que la Biblia describe como un varón hermoso desde la coronilla hasta la planta de sus pies, que lucía un cabello frondoso y pesado que se medía por libras, pero que su corazón no aceptaba falta alguna. Y dice incluso, si en mí hay pecado, que me mate el rey, pero quiero verlo. Y esta historia se cierra en este capítulo, cuando después de 5 años, David se vuelve a encontrar con su hijo Absalón y le da un beso. Mas nosotros podemos notar, según dice el cronista, que Absalón ha venido a Jerusalén sin una muestra de arrepentimiento. Con justa razón, cuando Juan el Bautista regañó a los fariseos y saduceos, le dice una frase importante que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La historia nos muestra a un Absalón que por 5 años estuvo lejos de su padre, pero que no aprendió a dar frutos de arrepentimiento. Por el contrario, le quemó el campo de cebada al que fue enviado a traerle a Joab. Y cuando dijo, mátenme, pero en mí no hay pecado, mostró que en su falta no había arrepentimiento. Por ello, amados hermanos, que en cada uno de nosotros no haya un conformismo, sino siempre haya esa entrega que muestre que nosotros en el camino del Señor nos hemos arrepentido, que nuestras faltas han sido perdonadas y que por ello ya no andamos en ellas. Oremos con nuestro buen Dios. Padre, abre nuestros caminos
para que andemos sin falta delante de ti, que mostremos frutos dignos de arrepentimiento, porque vivimos de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a nuestra prudencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas.
Una vez más, Dios nos da la oportunidad de podernos comunicar, de poder estar en comunión, aunque sea por este medio, teniendo la esperanza que pronto estaremos personalmente. Queremos saludarles, queremos desear que todos estén bien, que la bendición de Dios esté en sus hogares, con sus familias. Dios es bueno y cada uno de nosotros lo experimentamos en todo momento. Como dice su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. Dios es bueno. Así es de que bendiciones, hermanos y hermanas de nuestra República de Guatemala, y a todos aquellos hermanos y hermanas que nos sintonizan y que están con nosotros fuera de nuestras fronteras. Saludamos a quienes nos han escrito de la ciudad de Chicago, de la ciudad de Texas, de la ciudad de Virginia, de la ciudad de Atlanta, de la ciudad de Miami. Recibimos la semana pasada también comunicación de San Francisco, California, y la verdad es de que estamos agradecidos con ustedes que nos envíen ese mensajito para estar enterados dónde y quiénes nos están sintonizando y nos están escuchando. Para nosotros es de mucho estímulo para seguir adelante, para continuar con este programa. Así es de que hoy, una vez más, yo les invito a que podamos tomar nuestra Biblia y podamos leer un pasaje que vamos a encontrar en Filipenses, carta del apóstol Pablo, que es quien va a ser nuestro personaje principal en esta mañana, hablando acerca de la experiencia que él manifiesta y deja ver por la excelencia del conocimiento de Jesús. Es importantísimo que nosotros podamos reparar sobre esa experiencia que es, llamémosle así, el principio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Así es de que Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versos del número 7 al 9, digo yo. Por ahí vamos a dejar la lectura y posteriormente, si es necesario, continuar. Pero leamos del verso 7 al 9, que dice de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado
en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar al Señor para que nos auxilie y podamos recibir su mensaje, su palabra en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, tener la oportunidad de recibir ese consejo, de recibir esa enseñanza que fortalece en cada uno de nosotros nuestro caminar, nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Sabemos, Señor, que vamos hacia adelante avanzando y que en el camino encontramos situaciones contrarias, que en el camino encontramos también situaciones que quisieran detenernos. Por lo tanto, creemos que con el conocimiento de tu palabra, nosotros vamos a poder superar esas adversidades que adelante vamos a encontrar. Queremos llegar al final de nuestra carrera. Queremos llegar a la meta. Sí, Señor. Queremos encontrarnos contigo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de estar luchando y superando obstáculos? 1 año, 10, 20, 40, 60, no sabemos. Pero queremos continuar para terminar nuestra carrera. Gracias, Padre. Habla, que tu pueblo oye tu palabra. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad yo quisiera que pudiéramos considerar, como dice el apóstol Pablo en su palabra, la excelencia o la maravillosa experiencia también de conocer a Jesucristo. Usted sabe, y todos sabemos, que nuestra vida pasada era una vida de tinieblas, era una vida sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de las cosas espirituales. Probablemente alguno de nosotros diría, ¿cómo no? Yo en la vida anterior tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de la religión, tenía conocimiento de ciertos personajes, ¿cómo no? Pero probablemente no nos habían dirigido correctamente a la verdad. No nos habían dirigido correctamente a lo que es verdadero ante Dios. Y entonces, aunque oíamos, aunque aparentemente aprendíamos de cosas espirituales, continuábamos en tinieblas por razón de una enseñanza equivocada, por razón de una doctrina que no nos conducía a la verdad. Por eso Jesús dijo esto, y voy a decirlo
Antes de entrar al tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres de esas tinieblas, libre de ese desconocimiento, libre de esa ignorancia de Dios. Es en la persona de Jesucristo en quien nosotros tenemos el verdadero conocimiento de las cosas de Dios. Por eso estoy interesado en que analicemos la experiencia del apóstol Pablo. Una experiencia maravillosa. Una experiencia que nos deja ver lo que acabo de decirle anteriormente, que él creía conocer a Dios, servir a Dios, caminar con Dios. Pero él mismo reconoce que estaba equivocado. Él mismo reconoce que aunque era devoto, aunque era fiel, aunque era servidor, estaba equivocado. Lo dice la Escritura. Por lo tanto, empecemos a ver estos versos interesantes que dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles cosas él considera como pérdida? ¿Cuáles cosas él consideraba como ganancia? Todo ese conocimiento que tenía de las Escrituras, todo ese conocimiento que tenía de una religión ritual basada en leyes, basada en prácticas, basada en enseñanzas que probablemente se habían salido de la verdad, estaban fuera de la verdad. Leamos unos pocos versos antes. Dice aquí: porque nosotros somos la circuncisión, refiriéndose él al judaísmo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él está reconociendo su vida religiosa, intachable, una vida religiosa activa, una vida religiosa de conocimiento. Pero cuando él tiene su encuentro personal con Jesucristo, él experimenta algo que lo hace totalmente cambiar en sus ideas, en sus experiencias, en su vida. El apóstol Pablo, después de ese encuentro con Jesús, no vuelve a ser el mismo. El apóstol Pablo empieza a valorar, y este es el punto importante, a valorar el haber conocido a Jesucristo de la forma como él lo conoció.
por una revelación, por una experiencia espiritual, con un encuentro genuino con Jesucristo. Eso es lo que a Pablo lo hace ahora dejar impresa su experiencia y tomar decisiones importantes en su vida, de las cuales llegó al final de sus días. En otras palabras, murió el apóstol Pablo con esa misma convicción, con esas mismas ideas. Permaneció firme durante todo el resto de su vida después de ese encuentro con Jesucristo. Qué importante es cuál haya sido la forma o la experiencia que nos haya permitido conocer a Jesús en un encuentro personal. Qué interesante es, porque cuando las experiencias vividas son parecidas o como las del apóstol Pablo, nosotros también muchas veces tenemos pensamientos en donde valoramos, en donde entendemos que el haber conocido a Jesús fue algo maravilloso. Pero depende de la forma o de la experiencia de tu encuentro con Jesucristo. Creo que el apóstol Pablo nos deja ver que después de esa experiencia que él tuvo, no podía más que considerar todo lo que este mundo ofrece o todo lo que él por sus propias capacidades podía alcanzar, considerarlas como pérdida. En otras palabras, está diciendo el valor que para mí representa conocer a Jesús, le quita el valor que yo le tenía a las cosas que para mí eran importantes. Elimina el valor que esas cosas tenían. El valor del conocimiento de Jesucristo quitó a todas las cosas que para mí eran importantes su valor. Por eso él dice, para mí ahora son pérdida, porque el conocer a Cristo pues me es ganancia, me es excelente, lo considero para mí lo mejor. Sigue diciendo el verso, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí en este verso hay una diferencia. En el verso 7 él habla de las cosas religiosas, de las cosas espirituales que él conocía, que perdieron su valor. Pero en el verso 8 amplía ese análisis personal y dice todo. Y ahí ya no solamente habla de sus alcances o de sus méritos religiosos que nos presentó en versos anteriores,
méritos de los cuales él tenía mucha razón para sentirse orgulloso, para sentirse bien. Pero aquí en el verso 8 amplía y dice, aún todo, no solo lo religioso, no solo lo espiritual, no solo mis méritos que yo tenía en la iglesia, sino todo, ahora ya es todo. Para mí es pérdida, lo tengo como pérdida. O sea, no está diciendo, porque a veces se malinterpreta, de que todo lo demás es basura, como dice ahí en la palabra, y que hay que botarlo, y que hay que eliminarlo, y que hay que desecharlo. No. Lo que él está diciendo es que perdió valor ante el conocimiento de Jesús. Perdió valor. Y es obvio, el hombre que no conoce la verdad en nuestro Señor Jesucristo, a todo le puede dar valor, a sus bienes, a su intelecto, incluso a su apellido, a su color, a todas esas cosas que la gente le da valor. Claro, como no hay un conocimiento verdadero en la persona de Jesucristo, pues todo eso tiene valor. Cuidan la finca, cuidan las casas, cuidan los carros, cuidan el negocio, cuidan la empresa, cuidan los aviones, cuidan esto, cuidan lo otro. Incluso la familia, cuidan la familia, ponen guardaespaldas a cada miembro de la familia. Todo lo cuidan porque para ellos todo eso es valuable, es de valor. Pero cuando se conoce a Jesucristo, cuando se dimensiona realmente lo que significa conocer a Jesús, el Hijo de Dios, cuando se dimensiona lo que significa su sacrificio, que por amor Él desarrolla en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser libres, salvos. Cuando nosotros dimensionamos ese valor que tiene, entonces le restamos valor a las demás cosas. ¿Sí? ¿Sabe qué decíamos el domingo pasado? Porque el que ama más a fulano, sutano, mengano, que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo hoy. Yo no puedo darle más valor a todas las cosas, no le puedo dar más valor a mis méritos o a mi profesión o a mis capacidades, no le puedo dar más valor que el valor que tiene el haber conocido a Jesucristo. Ese conocimiento que para mí, dice el apóstol Pablo, me hace comprender que soy bienaventurado, que soy dichoso. Ese valor que él considera debe estar sobre todas las cosas, incluso sobre la propia vida, dice el apóstol Pablo. Incluso, lo dijo Jesús, sobre la familia, sobre los bienes, sobre todo. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El mensaje del Evangelio es ese. No te estoy diciendo que deseches lo demás. No dice la Escritura que vivas solo encerrado en un lugar porque no tienes que amar a nadie, porque no debes de darle valor a nadie, porque solo el único valor para ti significativo es Jesucristo y su conocimiento. No. Está diciendo que cuando tú entiendes el valor del conocimiento de Jesús, lo demás, todo lo demás y todos los demás pierden valor ante Él. Sí. Mira lo que dice el siguiente verso. Pues yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no quiero ser hallado en Jesucristo, alcanzar esa bendición de pertenecer a Él. Yo no quiero alcanzar propósitos de Dios en mi vida por lo que yo hago, por lo que yo puedo, por lo que la ley me pide que haga, sino por su gracia, por la fe. Por la fe que yo tengo en Jesucristo, su Hijo. Es reconocer que Dios, en su amor, nos ha dado todo. Hermano, nos ha dado todo. Nosotros disfrutamos aquí en el mundo muchas veces de personas que nos aprecian, de personas que nos quieren, de personas que nos aman. Pero déjeme decirle, por muy grande que sea ese cariño, por muy grande que sea, es imposible compararlo con el amor de Dios. Es imposible. Por muy grande que sea el amor, por muy grande que sea el amor de un padre hacia sus hijos, de una madre hacia sus hijos, o de un hijo hacia los padres, o una hija hacia los padres, por muy grande que sea. Hemos tenido la experiencia, quizás usted y yo, de ver padres que se entregan a los esfuerzos necesarios para darles a sus hijos lo mejor, para darles a sus hijos lo que requieren. Conocemos hijos que cuando ya trabajan, que cuando ya tienen un empleo, se entregan a la atención de sus padres. Yo conozco hijos que cuando reciben su sueldo, su cheque, como decimos, se lo entregan a sus padres. Ese es amor. Ese es un acto en donde podemos ver un afecto precioso, donde podemos notar que hay una actitud sublime de cariño humano. Pero déjame decir, no es comparable al amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia cada uno de nosotros. Por eso me interesaba este pasaje del apóstol Pablo, porque él presenta esa decisión
ese análisis que él presenta en la Biblia acerca de la excelencia del conocimiento de Dios. Esa excelencia que fue firme en él, que permaneció en él durante todo su ministerio, durante el resto de su vida, como lo decía anteriormente, y que expresa que nada ni nadie podría a él hacerlo retroceder, mucho menos avergonzar, por su fe, por sus decisiones, por su vida desarrollada delante de su Señor. Romanos capítulo 1, por favor, vamos a ver unas hojitas atrás, un verso que conocemos, pero que de alguna manera podemos tomarlo muy en cuenta. Capítulo 1, verso 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Las decisiones que el apóstol Pablo tomó, los análisis que hizo, las comparaciones que él hizo, las mantuvo firmes durante toda su vida. Nunca desvaloró el haber conocido a Jesucristo, sino mantuvo esa conciencia del valor de haber conocido a Jesucristo ante todas las demás cosas. Y déjame decirte, para aprovechar, que conocer a Jesucristo en el principio, como lo dice el apóstol Pablo, o la experiencia del apóstol Pablo, es el inicio de experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia. A la medida que tú te entregas al discipulado de Cristo, a la medida que tú te entregas con fidelidad al ser enseñado de Cristo, tú lo vas conociendo más. Y eso te fortalece a no echarte para atrás, a no renunciar, a ir comprendiendo cada día más el valor de ese conocimiento de Cristo que tú tuviste al principio. Vas a ir valorizando de una manera más amplia ese conocimiento y te vas a mantener firme, y al tiempo vas a decir: no me avergüenzo, y después vas a decir: no me avergüenzo, aunque te ataquen, aunque te digan cosas contrarias, tú continuarás firme en tu convicción del valor del conocimiento de Jesucristo. El capítulo 5 de Romanos mismo dice, en su verso número 3 en adelante: y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que tú te intereses en conocer la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, el que tú te intereses en conocer a Jesús cada día más ampliamente, te da fuerzas por medio del Espíritu Santo a continuar tu carrera, superando todas estas situaciones que vamos a pasar, tribulaciones, enemistades, ataques del enemigo. Nada de eso te va a detener, porque la fuerza que el Espíritu Santo te da en ti y el conocimiento que tú tienes de Cristo, de Dios, de su palabra, te hacen fuerte, te hacen valiente y te hacen vencedor. Por eso, volviendo a Filipenses, el capítulo número 3, en su verso número 8 dice, por la excelencia del conocimiento. Conocer significa entender, saber y percibir. Conocer es entender, saber y percibir. Y lo excelente es que sobresale en bondad, mérito y estimación. Y la excelencia, superior calidad o grado de perfección. Cuando el apóstol Pablo habla de la excelencia del conocimiento, le está dando un lugar superior a ese conocimiento. Lo está colocando en una posición importante. Ojalá para ti y para mí también sea una excelente experiencia al conocer a Jesucristo. El verso 9 dice el ser hallado en Él, o sea, identificarse con Jesús en todo, su carácter, su conducta, su poder y más, pero no por sus propios méritos, no por lo que tengo, no por lo que hago, sino por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que nos motiva, nos impulsa a valorizar que hay que estar conociendo a Dios constantemente, más y más. Entre más le conocemos, más nos regocijamos, porque nos damos cuenta de ese amor inmenso y maravilloso de Dios para nuestras vidas. Quiero ir terminando con dos pasajes importantes que quiero dejar ahí en su corazón. Colosenses, una hojita nada más adelante. Colosenses capítulo 1. Verso 9 y 10 dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, no un poquito, no a la mitad, no, llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Cada día podemos ir conociendo más y más las riquezas de su gracia, las riquezas de su amor y las riquezas de lo que ellos son, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ti y para mí. Pero es necesario interesarnos en su palabra, interesarnos en conocerle cada día más, cada día más. Y eso te produce crecimiento. Por eso el apóstol Pablo en una visita a una iglesia le dice, no puedo predicarles como yo quiero, no puedo enseñarles como yo quiero, porque ustedes son niños, se quedaron niños, no han crecido, no se han interesado en el conocimiento de Dios constante, entonces se quedaron niños, quizás con el conocimiento primario, probable, pero no crecieron en ese conocimiento, no avanzaron en ese conocimiento. Y yo voy a decir, las cosas mejores, las cosas mayores son para los que han crecido en el conocimiento de Dios. Pablo lo describe como vianda sólida. No puedo darles vianda sólida porque son unos niños. Sí, esa vianda sólida son misterios, son revelaciones mayores. Óigame, mayores. Pedro, Juan y Jacob habían caminado con Jesús mucho tiempo y habían visto milagros, sanidades, predicaciones de Jesús maravillosas. Pedro, Juan y Jacob. Pero cuando tuvieron la experiencia preciosa, en aquel momento en que Jesús los invita y los lleva a un lugar especial y se presenta la transfiguración de Cristo junto a Moisés y Elías, esos hombres quedaron impactados, esos hombres quedaron pero mudos. Es una experiencia mayor que todas las que habían tenido antes. Quizás habían sido impactados con la resurrección de un muerto o con la sanidad de un ciego que había visto. Han de haber dicho, wow, qué milagro, madre. Pero en la transfiguración se quedaron totalmente impactados. ¿Qué dijeron? Quedémonos aquí. Hagamos unas champitas, hagamos unas enramadas, quedémonos en esto, quedémonos en estas experiencias, quedémonos en esto. Sí, es maravilloso vivir un evangelio de cosas grandes, de cosas excelentes, de revelaciones mayores, es excelente. Pero hay que crecer, hay que madurar, hay que llegar a una estatura. Por eso te recomiendo que te intereses por el conocimiento de Dios, de Cristo, de su palabra. Vaya conmigo a otro pasaje
de Segunda de Pedro y su capítulo 3. Segunda de Pedro y su capítulo 3, versos 17 y 18. Los últimos versos de esta carta del apóstol Pedro. Los últimos versos. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay peligro, hay peligro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando seas niño, cuando no hay un desarrollo, se corren muchos peligros. Se corren muchos peligros. Por lo tanto, la Escritura, Dios mismo, el Espíritu, nos motiva a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Conociendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocerlo. Y tendremos experiencias maravillosas. Y llegaremos a niveles altos en donde tendremos revelaciones y experiencias mayores que no vas a querer volver a bajar, no vas a querer regresar. El apóstol Pablo en una ocasión manifiesta molestia porque cuando a él lo trasladaron al tercer cielo y le mostraron todas las maravillas de allá, él mismo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero me llevaron y fue a ver esas cosas. Hubiera querido quedarse arriba. ¿Sí? No solo Pedro, Juan y Jacob quisieron quedarse en la transfiguración. También Pablo se quiso quedar ahí arriba. Pero dice Pablo un poquito triste y comprensible por causa de mis hermanos. Se refiere a los judíos. Que tengo que predicarles, que tengo que velar por ellos. Y por eso me regresaron. Por eso estoy aquí en la tierra otra vez. Yo te digo, si tú procuras, te interesas en estar en un nivel alto espiritual, por medio del conocimiento de la palabra, por medio de tu entrega, por medio de tu discipulado, por medio de tu fidelidad, por medio de tu amor, por medio de tu servicio, te vas a mantener o vas a llegar a un nivel alto. No vas a querer volver a bajar. No vas a querer volver a las primeras letras del Evangelio. No, te vas a querer mantener en las cosas mayores. Y si ese es tu deseo y tu pensamiento, te felicito. Te felicito. Procúralo. Es para ti. El Señor quiere que tú alcances esos niveles. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en casa, a familia, a mis amados, a mis amadas. Les queremos mucho. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Cual sea tu petición, cual sea tu necesidad, cual sea tu oración delante de Dios, ponela. Yo te quiero apoyar en el nombre de Jesús. Padre nuestro, en esta mañana agradecemos tu palabra, agradecemos tu consejo,
Te suplicamos, Señor, que podamos tomar decisiones más firmes y con convicción de lo que significa para cada uno de nosotros el haberte conocido. No hay valor, ni que se le compare, mucho menos que sea mayor. Razón tuvo el apóstol de tener como pérdida todo aquello que para él era ganancia, ahora es pérdida por esa excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá tú comprendas esa dimensión y puedas también hacer o tomar esa actitud de que el valor de haber conocido a Cristo está sobre todo, todo, porque el amor de Dios es maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a experimentar cosas de altura espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva llegar a sus hogares por este medio. Deseamos que el contenido que hemos preparado haya sido de bendición para usted y su familia. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Deseamos que el Señor le bendiga.